aquí con ustedes para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje de los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de los dos testigos que estarán también predicando sucesivamente con los 144,000 en la gran tribulación. Dos testigos que van a enfrentar también al anticristo frente a frente, cara a cara. Vamos a ver quiénes serán esos dos testigos. Hay diferentes interpretaciones concernientes a eso, pero creo que la palabra de Dios es bien clara cuando habla acerca de estos dos testigos. ¿De dónde serán estos dos testigos? ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Vendrán literalmente estos dos testigos o qué nos está dando la palabra de Dios? Vamos a arrancar en esta hermosa noche con el tema los dos testigos. Ese es el tema que estaremos viendo en el día de hoy. Es una sucesión del tema que hemos visto anteriormente, que eran los tres ángeles, que tocamos el tema la semana pasada. Estos dos testigos o dos ungidos son dos poderosos profetas enviados por el Señor, que junto a los 144,000 judíos terminarán la evangelización del planeta, comenzando desde Jerusalén. Así que vamos al libro de Apocalipsis en su capítulo 11, versículo 3 hasta el versículo 13 del libro de Apocalipsis. Pueden tomar notas, pueden anotar los textos bíblicos. Trataré de hablar de la manera más posible, pausada que pueda, para que puedan entender y puedan copiar los textos bíblicos. Apocalipsis 11, 3 al 13. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio, o 42 meses, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres se estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. La semana pasada también decíamos que el anticristo mudará su cuartel hacia Jerusalén, su cuartel general, para querer comandar de allí, puesto que allí donde Epífanes el glorioso, conocido, fue donde sacrificó un cerdo en el templo del Dios. Por eso Jesús hace alusión en el capítulo 24 de Mateo, diciendo: cuando veáis, y también Daniel, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que esté en la azotea no descienda para tomarla.
huyan a los montes. Eso es una advertencia del Señor Jesús para la nación de Israel. Es una profecía de específicamente en ese ámbito para la nación de Israel. Vamos a desglosar cada texto bíblico que hay aquí. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Él es el maestro por excelencia. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Sin la iluminación de Él sería catastrófico e imposible de interpretar la palabra, porque Él es el agente especial para eso. Y es por eso que nosotros le pedimos a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia, y que su Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios, porque es imposible entenderla sin el Espíritu Santo de Dios. Aquí se le da una orden a estos dos testigos de la nación de Israel que profeticen o que prediquen la palabra de Dios. Profetizar no es decir todas las cosas que le venga a la mente, no. Ellos no van a inventarse cosas como hay gente que se creen que profetizar es decir todo lo que le venga al pensamiento y tiran todo por esa boca como que es de Dios. Eso no es profetizar. La palabra profetizar es declarar, predicar, anunciar el mensaje que le ha sido dado. Los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron, o sea, anunciaron la palabra que Dios le dio. Ellos no se inventaron nada, ni cosas que le vinieron al pensamiento, ni había ninguna profecía vana, hueca, vacía o sin sentido. Era una profecía, por eso cuando ellos hablaban decía, así dice el Señor, y la palabra se cumplía, dando a entender que fue Dios que habló a través de ellos. Así que ellos van a predicar en la gran tribulación por 3 años y medio. Predicarán a diestra y a siniestra, con un poder increíble, con la llenura del poder y la plenitud del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Estos dos testigos vienen con vestidos ropas ásperas. Nosotros entendemos que son los judíos ultraortodoxos que utilizan este tipo de ropa, una vestimenta negra con color blanco también, con una camisa blanca, con sus trenzas que le van acá de lado, en los lados. Son los Mea Shearim también, que son ultraortodoxos en cuanto a esto. La Biblia especifica que estos dos testigos utilizarán este tipo de ropa para predicar el evangelio de Dios. O sea, tendrán algo distintivo, diferente a las demás personas que los distinguen en cuanto al vestuario. Y mire esto, lo harán en un lugar terrible, con dificultad y con adversidad, pero lo harán porque estarán capacitados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ni usted ni yo podemos profetizar la palabra de Dios si no tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres en medio de esta catástrofe, en medio de esta gran persecución, de esta dificultad para la nación de Israel, para el mundo entero, ellos se levantarán con el poder del Espíritu Santo de Dios para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que ellos tienen una encomienda de parte de Dios, y su encomienda es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, proclamar hacia los 4 vientos durante el poco tiempo que queda. ¿Y para qué predican ellos? Eso es una pregunta. Para que las almas sean salvas, porque el propósito de Dios es seguir salvando almas, seguir salvando a los hombres. En el versículo 4 nos dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Y usted se preguntaría, ¿dónde estarán ellos de pie? Esto significa que estos 2 candelabros están en la presencia del Señor Dios. Están de pie porque Dios los sostiene con su poder. Están de pie porque les pertenecen al Dios Todopoderoso. Tienen unas características únicas y exclusivas como nadie. Si alguno quiere dañarlos, hacerle daño, matarlo en ese mismo momento, en ese instante, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Mire, usted nunca ha visto un hombre botando fuego por la boca. Usted sabe entonces que aquí podemos entender que esto es una simbología, que ellos hablarán con un poder tan grande de las palabras de Dios, que Dios mismo por medio de su palabra va a intervenir. Sabemos lo que dice Jeremías, que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. O sea, estos 2 testigos en esos 3 años y medio serán casi imparables hasta cierto momento que Dios permita lo que va a permitir sobre su vida, que lo vamos a ver ahora.
acerca de la muerte de ellos. Ahora, estos dos testigos tienen un gran poder en su palabra. La palabra es un fuego que arde y consume, y a la misma vez una espada que destruye y corta hacia ambos lados, como dice Hebreos 4:12 y 13. Así que estos tienen un poder tremendo que Dios le ha dado a ellos. Ha sido capacitado y dotado por Dios para esos 1260 días que ellos van a estar predicando. Y eso tenemos que entender, lo que es Dios quien capacita a estos judíos, a estos hombres. Vamos a ver quiénes son esos judíos. Dice que el que quiera matarlos debe de morir de la misma manera que lo quieren matar a ellos. O sea, Dios hará intervención en la vida de estos hombres para protegerlos hasta que ellos cumplan el propósito de Dios de predicar el evangelio. Nadie podrá hacerle nada hasta que ellos cumplan el propósito de Dios de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso lo hizo solamente un hombre. Lo vamos a ver, que fue Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Ese solamente el profeta lo hizo Moisés en Egipto. Cuando hayan acabado su testimonio, aquí viene, oiga lo que dijo, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan acabado el tiempo, se le haya acabado de predicar el evangelio, la bestia que sube del abismo, escuche esto, la bestia que sube del abismo, y si sube es porque está debajo, y el abismo se encuentra en la tierra. En el abismo, como dice el capítulo 5 y capítulo 8, capítulo 5 de Marcos dice que hay un abismo, que el Gadareno le dijo a Jesús, no nos envíe al abismo porque es una prisión. Y si es una prisión, es porque una prisión de un espíritu, o sea que un espíritu inmundo, diabólico, es que está también dentro de este personaje del anticristo, de esta persona, porque este espíritu no es común, es un espíritu que sube del abismo. Dice que sube del abismo y hará guerra contra ellos. Tienen un propósito claro este espíritu. No pierden el tiempo con nadie. No como los cristianos de hoy en día que se andan matándose en las redes sociales y diciéndose cuantas cosas en las redes sociales, perdiendo el tiempo en lo que no deben de perder el tiempo. Ellos tienen, los demonios, un propósito claro y definido: es atacar, destruir, matar, robar, hacer cuanto daño ellos puedan y cuantas almas ellos puedan rescatar para su rey Satanás, para su príncipe, para su querubín caído. Así que ellos tienen un propósito, y este ser que encarna el anticristo viene del abismo, va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará, porque así está determinado, que lo venzan y que lo maten, porque es Dios que lo tiene determinado de esa manera. Es Dios que permite que ellos sean muertos. Sus cadáveres, en el verso 8 dice, estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya usted entiende, por ende, que es en Jerusalén. Escuche los términos que utiliza para referirse a la nación de Israel en ese entonces. En el 2010, aproximadamente 12 años atrás, la nación de Israel casi fue declarada capital del homosexualismo del mundo. Y mire lo que está diciendo en este pasaje bíblico: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Oiga cómo se le conoce, la gran ciudad. Se le conoce porque también allí el anticristo va a mudar su cuartel general en Jerusalén, y desde allí donde quiere gobernar y atacará y hará la guerra. Se les conoce también de la gran ciudad. Usted sabe que la nación de Israel, aún por ser pequeña, con 21,000 o 22,000 kilómetros cuadrados de tierra, es una de las naciones más poderosas, con los mejores pilotos del mundo, con armamentos y ciencia y conocimiento increíbles que ninguna otra nación lo tiene. Mire cómo se le llama ahora. Aquí se le llama la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entendemos lo que fue Sodoma
en el libro de Génesis, su capítulo 18, 19 de Génesis. Entendemos también en lo que dice Ezequiel 16:49 acerca de Sodoma y Gomorra. Mire que en sentido espiritual la nación de Israel es igual que Sodoma, que la antigua Sodoma y Gomorra, y que el antiguo Egipto. Egipto representa el mundo. Podamos entender nosotros que está hablando de el pecado y la mundanalidad que habitará en la nación de Israel, en la nación de Jerusalén, en ese entonces, a una mayor escala que la que está pasando en estos días. Usted sabe que en la nación de Israel hay muchos homosexuales, hay muchas lesbianas ahora mismo, innumerables, incalculables, pero para ese tiempo habrá más aún, porque se le llama Sodoma y Egipto. Toma dos lugares de diferentes puntos geográficos. Egipto, que fue una de las potencias, uno de los primeros imperios del mundo, cuando estaba en su hegemonía, y ahora Sodoma y Gomorra, que fue marcada para mal durante toda la historia, donde Dios arrasó con esta cultura, con esta gente depravada. Dios lo quitó todo. Solamente Job y sus dos hijas fueron libraron sus almas y sus vidas. Aunque habían otras ciudades que registran la Biblia también, que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas también, porque eran perversas también. Así que nosotros podemos entender ahora de lo que Dios nos está hablando, de la perversidad que habrá en Jerusalén para ese entonces, de la maldad, del pecado, del rechazo hacia Dios libremente. Estamos hablando de un pueblo que nació bajo el mandato de Dios, una nación peculiar, escogida por Dios, no porque ellos eran mejores que otras naciones, dice Dios, sino porque Dios los amó a ellos y lo eligió. Por eso dice en el libro de los Romanos, en su capítulo 9, que la salvación viene por medio de los judíos para el mundo entero. ¿Ve? Como dice Pablo 1:16 de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, los judíos primeramente, y también al griego, que significa lo que es el gentil. Y aquí ellos vienen y dicen que en sentido espiritual se llama Sodoma. Podemos entender de la perversidad, la morbosidad y la maldad que habrá en ese entonces. En Egipto, recuerde que en Egipto habían hechiceros, habían dos hechiceros especiales, Janes y Jambres, que confrontaron a Moisés, que convirtieron también las aguas en sangre y convirtieron palos en culebras e hicieron subir ranas. Podemos entender nosotros entonces que habrá un poder diabólico también en cuanto a esto. Y mire cómo toma en sentido espiritual Egipto. Podemos ver la hechicería y la brujería y la adoración de dioses falsos, paganos. Egipto era una nación que adoraba muchísimos dioses. Era una nación politeísta. Tenía muchos dioses. Tenía un sincretismo religioso. Así que esta nación de Jerusalén para ese entonces estará así mismo, con un sincretismo religioso. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, fue crucificado en el Gólgota. Allí fue, para que podamos entender de qué ciudad o qué país Dios nos está hablando a nosotros. Y yo que lo que sigue diciendo. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces nosotros podemos entender esto, que sería fácil para todas las naciones poder ver a través del internet la muerte que le va a dar el anticristo a estos dos testigos, de cómo le quitará la vida, y todo el mundo verá y apreciará por medio de la internet, de la televisión y los satélites, la muerte de estos dos testigos. Dice que no permitirán que sean sepultados. Entonces, los habitantes de la tierra se regocijarán, ¿ve?, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero oiga lo que dice, que lo habían atormentado. La expresión que utiliza aquí, ¿por qué eran atormentados? Eran atormentados por sus pecados, porque ellos predicaban el evangelio para que se salvaran. O sea, que lleva el evangelio, lleva arrepentimiento y lleva cruz. Al hombre no le gusta eso. O sea, ellos odian, el hombre odia el evangelio en cierta forma, en cierta manera rechaza a Dios. Por eso dicen que era un tormento para ellos. Eran atormentados porque le decían la verdad en su cara. O sea, no andaban envolviendo la palabra de Dios, no la andaban disfrazando la palabra, sino que decían el evangelio tal como Dios se lo dio para que lo predicaran, porque la verdad duele, pero sana al mismo tiempo, cura.
ella hace sangrar, pero también cierra la herida. Ellos se alegraron y se enviaron regalos unos a otros, porque estos dos habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días que van a durar, como el Señor Jesucristo duró 3 días también, y resucitó el tercer día, estos testigos también estarán en la plaza, que no van a permitir que lo entierren. Todo el mundo se enviará fotos, videos de ellos, sacarán, se burlarán de ellos en ese lugar. Van a estar hablando acerca de esto y la burla sería grande. No van a permitir que lo entierren, que sea sepultado, que se pudran ahí mismo. Usted sabe que al tercer día el cuerpo comienza a entrar en descomposición. Ellos quieren que sus cuerpos se descompongan y que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo vea, que fracasaron, que todo el mundo lo vea, que el anticristo tiene el poder para matar y dar vida, que todo el mundo vea que el anticristo es el verdadero Cristo. Eso es lo que ellos quieren. No permite que se entierran para que ellos le den la gloria al anticristo. Eso es lo que van a utilizar. Mire, él lo mató, él es el verdadero Cristo, él es el verdadero Dios. Él mató a estos 2 hombres que estaban hablando mentiras, que estaban hablando falsa profecía, pero eso es lo que ellos se creen. Pero Dios es quien no permite que ellos sean enterrados, porque Dios se va a glorificar en ese momento. Ellos no van a ser enterrados, pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, enviado por Dios, entró en ellos. El Espíritu de vida, enviado por Dios, entró en ellos, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, y que esa es la vida que nosotros tenemos, la vida que Dios nos da a través de su Santo Espíritu cuando nacemos de nuevo. Y dice que se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora sí, una resurrección. Un rapto también sucede ahí mismo. Ahora Dios resucita con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el mismo poder con el cual Cristo fue resucitado y con el cual también el poder con el que resucitó al hijo de la viuda de Naín y con el poder con el cual resucitó también a Lázaro y a la hija de Jairo, de cómo le resucitó también. Aquí vemos el poder del Espíritu Santo de Dios actuando de manera grandiosa en milagros de resurrección. Dice que ellos se levantaron y se pusieron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, pero cualquiera se asustaría viendo 2 hombres que tienen 3 días y medio muertos y que se levanten otra vez después de haber sido asesinados. Hermanos, fueron asesinados con pistolas, tiros, que es lo más probable. Fueron asesinados, no fueron asesinados con una espada, no, con tiros. Fueron asesinados, balas, con lo que sea, de este tipo de armas. Y escuche esto. Entonces, cuando cayó el gran temor que lo vieron a ellos, podrían decir, ¿quiénes son estos 2? Se están levantando entre los muertos. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. Esa es la voz de mando de Cristo Jesús. Suban acá. La misma voz de mando que él le dará también a su iglesia. Es la misma voz de mando que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 4, cuando le dice al apóstol Juan en visión, subí acá. Es la misma voz. Así cuando Dios los llama a ellos, ellos suben. Pero como dice también Primera de Tesalonicenses, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos resucitarán, que estén vivos ascenderán al cielo, que dice la palabra de Dios. Por eso es la voz de mando del Señor Jesucristo que habla para dar. Y eso se van a levantar sobre sus pies, van a subir al cielo. Cuando escuchen esa voz, que es la voz de Dios, y subieron al cielo en una nube, como Cristo también Jesús subió al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto después que ellos ascendieron y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Hablando de la nación de Israel, la 10ª parte se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres en ese mismo lugar donde estaban, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora se convierte en dándole gloria al Dios del cielo por los acontecimientos. Fueron milagros, varios milagros que sucedieron ahí. El confrontamiento que se dio entre el anticristo, la muerte de los 2 testigos, la resurrección de los 2 testigos, la voz que subió, que se escuchó, dijo, subí acá, que se levantaron. El terremoto que destruyó la 10ª parte de la tierra y las muertes de 7,000 personas y el terror que cayó sobre los hombres, ellos le dieron gloria al Dios del cielo. Para que podamos entender lo que van a hacer estos 2 testigos. 2 siervos judíos llevarán las palabras del Señor acompañados de señales portentosas. Incluso resucitarán públicamente en plena plaza de Jerusalén después de 3 días de ser asesinados por órdenes del anticristo. Son 2 los enviados porque dan fe de la verdad. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, o sea, el testimonio de 2 personas que es verdadero. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Que vea cómo el Señor envía de 2 en 2, que son testigos de las cosas que van a suceder y lo que van a acontecer, las sanidades y los milagros que harán. Ahora, ¿cuáles serían esos potenciales candidatos? Con certeza al 100% no se sabe, pero veamos ver. Algunos dicen que es Enoc y Elías, porque ninguno de ellos murieron, y hace buen sentido, pero Enoc no hizo ninguna señal. Ahora, Enoc durante los primeros 2000 años de la historia bíblica fue llevado vivo al cielo, poco antes del diluvio, como ejemplo de lo que ocurriría con la iglesia cuando Cristo la recoja antes de la tribulación. Le escribió el libro apócrifo que lleva su nombre, un libro apócrifo que lleva el nombre de él, el libro de Enoc, y fue redactado mucho antes que el Génesis. Por eso constituye la primera revelación escrita del Eterno a la humanidad. En Génesis 5, 21 a 24 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre más viejo de la Biblia. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque lo llevó Dios. Vea que no fue de la noche a la mañana. Enoc duró 300 años caminando con Dios. No Dios con Enoc. Nosotros tenemos que caminar con Dios, no Dios con nosotros. Somos nosotros que tenemos que caminar con Dios. Ponernos de acuerdo con el Señor. Porque ¿cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? Hace casi 6000 años Enoc fue arrebatado por el Señor. Él no murió nunca. Él no ha visto muerte. Jamás ha visto muerte. La vida de Enoc fueron 365 años. Debemos destacar que el Señor mismo prometió a Enoc que nunca moriría. Sin embargo, los 2 testigos necesariamente morirán. Fue una promesa del Señor a Enoc que no vería la muerte. Eso fue Dios que le dijo a Enoc que no vería la muerte. Y si Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero los 2 testigos tienen que morir. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero mire qué testimonio. Mire qué testimonio. 300 años caminando con Dios. Y Dios es testimonio de que seguía a Dios, de que él agradaba con la fe a Dios. Con 300 años, hermano. 300 años de 360 días, que es el calendario lunar de los judíos. No es de nosotros, que es gregoriano, que tiene 365. Los de ellos se rigen por la luna, 360. Es más exacto. 360 días. Pero este hombre caminó con Dios 365 años, hermano. No fueron 3 días que caminó con Dios. Él tuvo que enfrentar muchas dificultades y muchas adversidades en la tierra. ¿Ves? Él tuvo que luchar también. Dice, qué lindo, se lo llevó Dios y no tuvo ningún problema. Hay los 365 años que caminó aquí en la tierra, que fue a los 365 que Dios se lo llevó. Dígame usted. ¿Usted cree que nos confrontó generaciones perversas también? Que confrontó a muchas cosas, muchas dificultades y muchos dolores también. Para que podamos nosotros entender que las cosas en la Biblia se cuentan, pero algunas veces no profundizamos en ellas. Algunas veces pensamos que sucedieron así de la noche a la mañana y que pasó así, que no tuvieron ningún problema. Eso no es así. En la Biblia todo tiene su tiempo. Las cosas no suceden así. Solamente vemos muchas veces las cosas buenas y las grandiosas que sucedieron, pero tampoco no podemos obviar el dolor, la tristeza, la aflicción, la persecución, el sacrificio, el cansancio, la desnudez, el agotamiento, el hambre, el huir de los demás. Eso algunas veces no se ve. Hay que predicar el evangelio completo de esta manera.
Personalmente y definitivamente yo no creo que Enoc sea uno de los dos testigos. Eso es personalmente, hermano, que yo estoy hablando. Yo no estoy imponiendo nada a nadie. Estoy diciendo personalmente, no creo que sea Enoc uno de esos dos testigos, porque ellos van a morir. Y traspuesto quiere decir trasladado. Y Dios le prometió a Enoc que no vería muerte. Juan, que es el cronista del Apocalipsis, Jesús anunció que algunos de los que estaban con él no morirían hasta que regresara y se refería a Juan precisamente. Véase el libro de San Juan, capítulo 21, verso 20 a 23. Pues viéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? O sea, Jesús tiene el poder por su palabra de hacer que todavía Juan estuviera vivo, el apóstol Juan estuviera con nosotros aquí con 2000 y pico de años, con 2095 años, para que podamos entender que es Jesús dijo: si yo quiero que él quede. O sea, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién va a impedir si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Pero Jesús no dijo que él lo haría así, sino que si él quería que así sucediera, iba a suceder. O sea, que no depende de si era el diablo, Satanás, los demonios, el hombre. Él dijo: si yo quiero, él queda hasta que yo venga. Y Jesús no dijo que Juan no moriría, sino que Jesús deseaba dejarlo vivo hasta su retorno. No habría ningún inconveniente. Ahora, la escritura no registra la muerte de Juan, pero por la historia secular sabemos que Juan murió muy anciano, cruelmente asesinado por su fe. Juan en el Apocalipsis recibió una nueva misión de la de evangelizar el mundo. Apocalipsis 10, 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dice él, conmigo, dice Juan, conmigo. Y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué te amargará el vientre? ¿Por qué será dulce en la boca? Porque el mensaje es dulce para predicarlo, para enseñarlo. Es un mensaje de salvación. Amargo porque lleva los juicios de Dios contra aquellos que se rebelan contra el evangelio. Es amargo contra las naciones que desaparecerán del mundo. Es amargo porque el hombre pecador y no arrepentido irá al infierno, a la condenación eterna, ya que la Biblia lo condena a sí mismo por no arrepentirse. Por eso será amargo, porque es un mensaje también fuerte. Y él dice que tomó el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La orden fue dada al apóstol Juan. Y es muy difícil pensar que Juan vuelva a la tierra a predicar durante la tribulación. Esto es muy difícil pensar eso. Ahora, el rabino Moisés con certeza será uno de ellos. Los milagros que hará cuando regrese serán los mismos milagros que realizados en Egipto antes que los judíos salieran de allí. Apocalipsis 11:6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vea Éxodo 7:14 al 18. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Ahora usted se pregunta: ¿qué hacía faraón en el río? Una pregunta buena. ¿Qué hacía faraón en el río? En la mañana él iba a ofrecer sus
plegarias y sus devociones a su Dios en el río. Ahí era donde él tenía ese encuentro espiritual con su Dios. Él ofrecía plegarias y devocionales en la mañana temprano. Pero hay cristianos que no quieren levantarse en la mañana temprano a orar. Los inconversos, los satanistas, los hindúes, los budistas, islámicos, ellos buscan a sus dioses. Aunque el Islam es monoteísta, buscan a Alá. Pero los cristianos no quieren levantarse de madrugada a adorar a Dios y a buscar su presencia. Porque se trasnochan, pero se trasnochan viendo series, o viendo películas, o viendo documentales, o haciendo otras cosas. Pero no se quieren trasnochar para Dios, porque Dios no significa mucho para ellos. ¿Ves? Dios no significa mucho para muchos cristianos. No estoy juzgando a nadie o condenando a nadie. La palabra juzgar no es condenar. La palabra juzgar es separar, comparar, discernir, seleccionar, hacer separación entre una cosa y otra. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Yo no tengo que juzgar a ustedes, o sea, a examinarme a mí, pero digo esto porque debemos de entender esto. Faraón se levantaba bien temprano en la mañana a adorar a su Dios, a un Dios falso, y lo hacía con esmero, con dedicación. Lo hacía bien temprano en la mañana y nunca faltaba eso. Él siempre estaba ahí con sus hechiceros buscando la dirección de sus dioses, que no le daban dirección más que la dirección al infierno. Entonces, nosotros que estamos llamados a orar en todo tiempo, a orar sin cesar, lo que dijo el mismo Jesús en la parábola de la viuda y juez injusto, ¿ves? Que debemos de orar siempre y no desmayar, pero nadie quiere trasnocharse hoy en día. Un evangelio light, un evangelio sin cruz, un evangelio sin la cruz de Cristo. Eso no es un evangelio. Eso es un evangelio diluido, un evangelio sin fuerza, un evangelio sin poder, un evangelio sin autoridad, un evangelio sin fundamento. Si usted no se trasnocha por Cristo, ¿por quién usted se trasnocha? Si no se está trasnochando por Cristo, ¿por qué lo está haciendo? Eso yo se lo dejo a usted, a su conciencia. Eso yo se lo dejo a usted. Estoy diciendo eso porque Dios seguro está hablando a alguien. Le está diciendo a alguien. Y de seguro, ve aquí, de seguro lo estoy diciendo, y casi sin temor a equivocarme, que Dios le ha hablado a gente de las 2 semanas aquí, hacia atrás, y lo ha llamado y lo ha levantado para que oren y no se han levantado. Y no han querido obedecer lo que el Espíritu Santo de Dios te ha dicho, que se levanten a orar, a buscar su presencia. Y estoy seguro que Dios lo ha llamado a orar en la madrugada y no lo han hecho. Pues mira, que Dios te está diciendo en este día que vuelve y te llama para que vuelva a hacerlo de nuevo. Porque si Dios te está diciendo porque quiere algo contigo personal, si te está diciendo porque quiere iluminarte en algo, te quiere guiar, te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere hacer crecer, desarrollarte, hacerte madurar en la fe, tienes que levantarte y escuchar su voz. Levántese a hablar. Levántese a buscar la presencia de Dios. ¿Quién sabe si Dios te está levantando para que tú ores por un familiar tuyo, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos que están en la calle o tengan problemas, y Dios te está utilizando como un instrumento para que tú te levantes a orar, a interceder por esa persona, para que Dios tenga su misericordia y Dios pueda protegerlo en la misericordia, en la oración que tú estás haciendo por él? No porque la persona segura se lo vaya a merecer, sino porque tú te levantaste, escuchaste la voz de Dios y obedeciste a su voz. Y tú puedes interceder a favor de ellos y tú puedas hacer que Dios lo proteja por medio de la oración tuya. Es como dice Pablo en el libro de Timoteo, que él dice que se hagan oraciones y peticiones por todos y mayormente por aquellos que están en eminencia, que están en posiciones, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué dice esto? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque si nosotros oramos por nuestro presidente, para que él tome decisiones sabias y buenas por el pueblo, vamos a vivir quieta y reposadamente. Si no lo hacemos, ellos van a terminar tomando decisiones del infierno, satánicas, y ahí entraría, si el país entra en un caos, no creas que tú no vas a ser golpeado, no creas que tú no vas a llevar
Si entra, tú vas a llevar también. Si suben los efectos, si sube todo, si hay una inflación, tú también vas a llevar. Pero estamos nosotros llamados a estar en la brecha. Dios le dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 22, que él había buscado en la nación de Israel. Él había buscado a uno que se pusiera en la brecha sobre la tierra, a favor de la tierra de la nación de Israel, y no lo encontró. Pero Dios quiera que encuentre uno de nosotros aquí. Que encuentre, no uno, que encuentre más esta noche. No uno, que encuentre más, que están preparados, que están metidos en la brecha con Dios. No tiene que saberlo el pastor, no tiene que saberlo fulano de tal. Es Dios que tiene que saberlo. Él dice, cuando tú ores, abres la puerta de tu cuarto y entras en tu cuarto, ora a Dios en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No debemos de buscar que nos vean que estamos orando, que sabemos que estamos aquí, que me están viendo. No, eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que entremos en secreto, en el secreto de Dios, porque en el secreto de Dios es donde nos va a revelar, en su secreto es donde nos va a comunicar, en su secreto es donde nos va a mostrar, donde nos va a enseñar lo que tenemos que hacer crecer. En el secreto es donde nuestros oídos toman hipersensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y escuchar su guianza. En el secreto es donde aprendemos a crecer y a madurar con el Señor Jesucristo. No es en otro lugar que no sea el secreto de Dios. En el secreto de Dios, a favor de la tierra. Hermano, yo no estoy peleando con ustedes. Yo hablo así, de esa forma, de esa manera. Y digo esto en el amor de Dios, porque yo también soy hombre igual que ustedes. Y si usted piensa, si que Dios lo está llamando constantemente, no piensa que usted está loco, nada. Si usted ve que se le fue el sueño, hermano, ay, que a mí se me fue, fue Dios que le quitó el sueño para que usted hable con él. Aproveche ese momento. Él le quitó el sueño a Asuero, el esposo de Esther, la reina Esther. ¿Por qué le quitó el sueño? A él nunca se le había ido el sueño. Ese día se le quitó el sueño porque había un edicto firmado contra los judíos para matarlo. Había un edicto y Dios le quitó el sueño a ese hombre, a Asuero. Dios le quitó el sueño para que buscaran en los registros qué fue lo que había hecho Mardoqueo por él. Y cuando vieron y encontraron que Mardoqueo hizo, ¡ay! Vino la gloria de papá. Fue glorificado delante de un amante, un diabólico que quería la muerte de todos los judíos. Eso va a ser Dios cuando te quite el sueño. Que Él te va a poner por cabeza y no por cola. Te estarás tú por encima y no debajo, porque escuchaste la voz de Dios. Y porque te pusiste ahora a buscar su presencia. Es lo que Dios está diciendo en este día. Hermano, me he detenido aquí porque posiblemente no vayamos a terminar este estudio bíblico hoy. A tomar este jueves y el próximo. Pero estoy diciendo esto porque creo que el Espíritu Santo me está diciendo que diga esto. Que tenemos nosotros que arreciar la batalla. Que no podemos dormirnos. Recuerde que a Pedro lo encarcelaron en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y fue una guardia simple. Pero cuando comenzó a dictar la palabra de Dios, a disertar la palabra de Dios con poder y con autoridad, así que no hay ningún nombre bajo el cielo, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, hermano. Eso le dolió mucho a los judíos. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron preso, pero ahora no lo pusieron preso, simplemente preso así, normal, como al principio, sino que ahora pusieron 4 guardias, cuatro equipos de 4 guardias, o sea, 16 guardias y 2 durmiendo, y Pedro en medio de esos 2, amarrado con esposa y con esa bola y esa cadena. ¿Por qué esa razón? El diablo aumentó su fuerza para que Pedro no siguiera predicando. El diablo reforzó su fuerza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tú y yo tenemos que reforzar nuestra fuerza en espiritualidad, que tenemos que reforzar nuestra oración, que si oramos 1 hora, ora 2 horas, que si buscaba una vez a Dios en el día, búscalo 2 veces, que si leía un solo salmo, lee 4 salmos ahora, porque el enemigo ha reforzado su fuerza. Él la reforzó con Pedro, porque le iba a quitar la vida, porque mataron a Jacob, y como esto agradó a Herodes y a los judíos, que había quitado la vida a Jacobo, iban a buscar a Pedro. Pero que hacía la iglesia, oración por Pedro también. ¿Y qué hacía? Que se reforzó la fuerza en ese instante, en ese momento, para que Dios escuchara. Hay que reforzar nuestra fuerza, porque los ataques vienen más difíciles. Escuche, yo creo que Moisés será uno de esos 2 testigos que estará en la gran tribulación predicando en aquel día. Y usted dice, yo le voy a explicar eso ahora. Mire esto. Él bajaba al río a invocar sus dioses. Nosotros tenemos que invocar a nuestro Dios. Los
hindúes tienen 330 millones de dioses. Nosotros tenemos uno solo y es suficiente. Y es el Señor Jesucristo, que es el único Dios y el verdadero Dios de los dioses. Ellos no se cansan de invocar a sus dioses. No podemos nosotros de callarnos ni descansarnos de invocar a nuestro Dios, que es el verdadero Dios. Escuche esto. Cuando él bajaba al río y saldrá a su encuentro, le dijo Dios, en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor. En esto conocerá que yo soy el Señor. Y para decir ese tipo de palabras que dijo Moisés, hay que estar conectado con Dios. No, el diablo no, aquí no hay vacaciones, gente que cojan vacaciones. El diablo no tiene pestañas tampoco. El diablo no tiene pestañas, él no duerme. Aquí no se coge vacaciones de que jubilado, me voy a retirar. Usted se retire ya que se muera. Satanás no tiene pestañas, él no duerme, no tiene pestañas. Aquí usted se jubila el día que usted se muera. Aquí no hay jubilación. Escuche esto. Dice, voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Qué hizo Dios? Que golpeó al Dios que él estaba adorando, Faraón. Cada plaga que Dios envió fue contra uno de los dioses de Egipto, demostrándole que ellos son insignificantes y que no tienen el poder y que Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Para que podamos entender nosotros. Dice que tú la vas a golpear y se va a convertir en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Recuerden que también los egipcios hicieron lo mismo. Convirtieron el agua en sangre para que usted vea el poder diabólico que tenían. Moisés murió y fue enterrado por el Señor mismo en un lugar desconocido. Deuteronomio 34:1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan. Versículos 5 y 7. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es un entierro divino. Fue Dios que enterró a Moisés, no fue ningún hombre, ni Josué, ni nadie, Dios. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Pero, hermano, esto es un entierro divino. Esto no es un entierro. ¿Usted conoce a alguien más en la Biblia a quien mismo Dios haya enterrado? Ni siquiera el mismo Jesús lo enterró Dios. Esto es un entierro divino. Esto habla mucho. Esto habla mucho de que Dios haya enterrado. ¿Por qué Dios enterró a Moisés y no permitió que otro lo enterrara? Porque es un entierro divino. Es el único hombre en la Biblia que Dios enterró. El único. Así como también hay un único hombre que nació de nuevo en el vientre de su madre, que fue Juan el Bautista. Porque para nacer lleno del Espíritu Santo de Dios es obligatorio que nazca de nuevo. Y Juan fue el único hombre que nació de nuevo en el vientre de su madre Elizabeth, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder de Elías. Nadie conoce ese lugar, sino solamente Dios. ¿Por qué Dios conoce ese lugar? ¿Por qué enterró el Señor personalmente a Moisés? Antes de salir de Egipto, Moisés se tomó el trabajo de buscar el ataúd de José, el hijo de Jacob. Dicen que duró 3 días y 3 noches. Esa es la historia, para llevar a cabo la antigua promesa hecha a José de sepultar sus restos en la tierra de Israel. Mientras que todos los judíos reunidos en el Éxodo iban cargados con oro y plata de Egipto, Moisés portaba solamente el ataúd de José. Él era el hombre sabio que aprovechaba cada oportunidad para cumplir un precepto de la Torá de Dios. Por eso el Señor dijo a Moisés, lo que tú hiciste quizás te puede parecer insignificante, pero es verdad, que Dios no dice. Pero a la manera de Dios ver eso fue un gran gesto.
José estaba obligado a sepultar a su padre en Israel, porque era el hijo, pero tú no eres hijo de José, ni su nieto. Por lo tanto, no estabas obligado a ocupar de su cadáver o a ocuparte de su cadáver. A pesar de todo, hiciste lo correcto. Yo, que no tiene obligación para con el ser humano, te sepultaré. Vea, Dios solamente lo sepultó a él. Pero había otro personaje que conocía el lugar de Moisés. Pero Satanás sí sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés y trató de robarlo. ¿Por qué él quiere un cuerpo muerto? A usted no le da eso mucho que pensar. ¿Por qué Satanás quiere un cuerpo muerto? ¿Qué va a hacer Satanás con un cuerpo muerto? Él sí puede ver algunas veces más que nosotros. Si no tenemos la comunión con Dios, Él tiene la vista más larga que nosotros. En Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, no era Dios, era Miguel. Luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y el diablo tenía un especial interés en su cadáver e intentó robarlo para evitar que Moisés retorne durante la tribulación. El diablo conoce las Sagradas Escrituras. Sabe muy bien esto. Ahora, nosotros podemos apreciar, y me voy a adelantar a un texto bíblico sobre Moisés. En el libro de Mateo 17:10 al 13. Ese otro texto bíblico. Recuerde que Moisés también apareció en el monte de la transfiguración juntamente con Elías, la ley y los profetas. Si Moisés estaba muerto, ¿cómo es posible que Pedro lo conociera en el monte de la transfiguración? Es un espíritu y los espíritus no se ven. Usted dice, pero los ángeles son espíritus y se ven, sí, pero ellos toman apariencia humana, los ángeles, para poder mostrarse. Entonces, si Moisés estaba muerto, ¿cómo apareció en el monte de la transfiguración? Junto con Elías. ¿Y qué dijo Pedro? Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti, Señor. Y quedémonos aquí en esta gloria. Él lo reconoció. Usted no puede reconocer un espíritu porque no se ven. O sea, que Moisés tuvo que haber estado con su propio cuerpo ese día ahí mismo. Dice, ¿cómo? Una resurrección previa que el Señor Dios, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, pudo haber hecho con Moisés. Para que vieran que la ley y los profetas habían hablado acerca de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, y estaban ahí en ese día en el monte de la transfiguración. La ley y los profetas, Elías y Moisés, testificando todo acerca del Señor Jesucristo. Lo que estaba escrito tenía cumplimiento en el Señor Jesús, es que él era el Hijo de Dios. Y personalmente, hermano, yo creo que Moisés tiene su cuerpo y que Moisés es uno de los 2 testigos que va a descender, va a aparecer en ese día para predicar el evangelio y confrontar al anticristo. Ahora, Elías tampoco murió. El profeta Elías fue transportado vivo al cielo. Un carro celestial lo recogió para ascenderlo a la presencia del Señor. Eso fue, escuche, eso fue lo que vio Eliseo. Para él fue un carro de fuego. Eso fue lo que vio. Un carro, dijo que fue un carro. Y él lo adecuó de acuerdo a su época. Él dice que fue un carro. Él dice que fue una carreta, un carro de fuego lo vio, que vino a buscar a Moisés, a Elías. Pero eso es lo que él dice que él vio. No sabemos exactamente nosotros lo que es, pero él dice que fue un carro que fue a buscarlo.
Segunda de Reyes 2, 10, 11. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido. Pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En un torbellino. Dice que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Si Elías fue llevado vivo sin morir. El Antiguo Testamento anticipa en el último libro que Elías vendrá antes de la segunda venida del Mesías. Malaquías 4, 5, 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Mire, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. La gran tribulación. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en el apóstol, en Juan el Bautista, y se va a cumplir también cuando aparezca Elías en la gran tribulación. Una profecía con doble cumplimiento. Es que podamos entender nosotros esto. Y los milagros que Elías hará durante la tribulación son lo mismo que realizó antaño. Yo lo voy a dejar hasta ahí, ya son las 10 de la noche. Tenemos una